Estos son los pasos por los tubos. Este es el diámetro de la coraza. El diámetro de la coraza. B dice que son el espaciado entre baffles o entre las placas que soportan los tubos. N es el número de tubos y van desde 14 tubos hasta 1124 tubos. Y AE representa, dice, la sección transversal de flujo cruzado en la coraza, lado coraza. La otra es la sección transversal del lado de los tubos, AR. AS es el área del intercambiador de calor por metro lineal de tubo. FW son factores de ensuciamiento. BR es el volumen. BR es, dice, la velocidad de flujo requerida para 1 metro por segundo dentro del tubo. Y la otra es, dice que es la velocidad del lado de la coraza. B. Entonces aquí nosotros podemos seleccionar el diámetro de la coraza, cuántas veces queremos que pase el fluido por el interior de los tubos, y aquí podemos tener cuántos tubos puede llevarse cada uno. Por ejemplo, si seleccionamos un intercambiador tipo 12, pues ese intercambiador tipo 12 tendría una coraza o un tubo de coraza de 600. Pasaría 8 veces por los tubos. Además de pasar 8 veces por los tubos, tendría un diámetro nominal de la coraza, pues de 600 milímetros. Tendría un espaciado de baffles de 120 milímetros. Tendría un total de 232 tubos. Y aquí se van dando los datos que podría tener siempre y cuando fueran tubos de 32 milímetros de espesor con un arreglo triangular. Para eso nos serviría esta tabla. Los datos que se dan en la tabla, pues es el diámetro nominal de la carcasa, el número de pasos por los tubos, BA es el diámetro de la carcasa, B la distancia entre los reflectores, AE la sección transversal de flujo, AR sección transversal de flujo del lado de los tubos, AS es la superficie del intercambiador en metros cuadrados por metro lineal del tubo, BR es el caudal requerido para tener una velocidad de flujo de 1 metro por segundo en el lado de los tubos, y esta otra sería para la misma velocidad pero del lado de la coraza. Esos son datos que nos sirven para poder avanzar con el diseño del intercambiador. En general, lo que tenemos que hacer, podemos ponerlo aquí en un diagrama de flujo como este. Lo primero que necesitamos, pues, es tener una base de datos. Después de que tenemos esa base de datos, tablas, información, diagramas, hojas de diseño, si es que las hay, lo que vamos a hacer es determinar la carga térmica que va a intercambiarse en el lado de los tubos y en el lado de la carcasa. Esas son cantidades que tenemos que calcular. Después tendríamos que calcular la diferencia de la temperatura efectiva corregida. Esta diferencia de la temperatura corregida pues va a depender del método de diseño que nosotros hayamos elegido para trabajar con el intercambiador. Después de que ya calculamos, y si vamos a suponer que fuera el de la media logarítmica, pues
aquí tendríamos que calcular la diferencia de la media logarítmica del intercambiador de temperaturas en el intercambiador. Una vez que tenemos esto, la base de datos, la carga térmica, la carga calorífica, la diferencia de temperaturas, hay que seleccionar una configuración del intercambiador. Es decir, si queremos que los tubos sean en arreglo cuadrado o arreglo triangular o en arreglo de rombo, eso es lo primero que tenemos que determinar. ¿Para qué necesitamos esto? Dice, porque es necesario estimar el coeficiente global de transferencia de calor. También vamos a requerir el diámetro de la carcasa, el tamaño de los tubos, la profundidad de los deflectores, a qué distancia van a ir colocados, el número de tubos y los pasos por los tubos. Toda esta información, pues, si es de arreglo triangular, y ese arreglo triangular ya lo seleccionamos, pues de la tabla vamos a ir sacando la mayoría de estos datos. Después que ya tenemos estos datos, dice, hay que calcular los coeficientes de calor. Esto es alfa, calor alfa, y este alfa es el coeficiente de transferencia de calor por el interior de los tubos y en el exterior de los tubos. Además de esos dos coeficientes, hay que calcular el coeficiente global. Vamos siguiendo todas estas etapas y luego viene, se satisface la configuración que nosotros elegimos aquí con los datos que requeríamos para intercambiar la cantidad de calor. Se logra la diferencia de temperaturas que nosotros establecimos y decimos que sí, pues entonces tenemos datos para empezar al desarrollo del diseño del intercambiador. Si no se cumple lo que nosotros establecimos acá arriba, la cantidad de calor a transferir y las diferencias de temperatura, pues entonces nos regresamos otra vez aquí a cambiar la configuración, a lo mejor a modificar el tamaño de los tubos, el número de tubos, cuántas veces va a pasar por el tubo para que se logre transferir la cantidad de calor que nosotros requerimos y la temperatura que estamos especificando. Es un diagrama que nos podría servir para ir siguiendo las etapas del diseño. Bien, entonces, de forma más detallada, pues lo primero que tenemos que hacer, dice, es determinar los caudales, es decir, los flujos tanto de fluido caliente como de fluido frío que van a ingresar al intercambiador. Las temperaturas de los fluidos, a qué temperatura entra el fluido caliente, a qué temperatura entra el fluido frío. Será nuestra tarea determinar qué temperatura sale el fluido caliente. El fluido caliente debe salir a la temperatura que nos están solicitando a nosotros. Y pues obviamente el fluido frío, pues también tenemos que calcular la temperatura de salida y teniendo las diferencias de temperatura calculamos el calor transmitido. También necesitamos propiedades de los fluidos, principalmente su capacidad calorífica. También necesitamos, como paso número 2, determinación de las cargas térmicas en el lado de los tubos y en el lado de la carcasa. Una vez que tenemos estas temperaturas de entrada y salida, pues calculamos el calor. El calor del lado de la carcasa, dice, es la cantidad de masa o de fluido por la capacidad calorífica del fluido, por la diferencia de temperaturas de entrada y de salida del fluido que pasa por la coraza. Por el lado de los tubos, pues otra vez la masa por el CP,
por la diferencia de temperaturas de entrada y de salida. En este caso, por ejemplo, para esta figura, del lado de la coraza, el calor es esto, lo que entra aquí. Lo que vamos a calcular es el calor que va a intercambiar este fluido que va a pasar por fuera de los tubos, Va a circular por aquí, por toda la parte externa de los tubos y va a salir aquí. La parte que está hablando del lado de los tubos, entra aquí el fluido caliente, se introduce a los tubos de diámetro pequeño y va circulando el fluido, va circulando hasta que ese fluido sale de los tubos. Entonces, por eso necesitamos nosotros saber el flujo, el CP del fluido y la diferencia de temperaturas, a qué temperatura entra y a qué temperatura sale para poder calcular el calor que nosotros necesitamos transferir. Si ustedes se fijan en este diagrama, el fluido caliente tiene este sentido de circulación. Siempre va así hasta la salida. Y el fluido frío entra así y circula así por fuera de los tubos. O sea, en todo momento los dos fluidos están circulando en dirección opuesta para que pueda haber la mayor transferencia de calor en el proceso. Y cuando se habla del paso por los tubos o de el paso por la coraza, del fluido caliente o del fluido frío, pues estamos hablando de estas formas de circular que tienen el fluido que va por fuera de los tubos. ¿Sí? A eso se refiere una pasada, dos pasadas, tres pasadas, cuatro pasadas, pero siempre van a ir en dirección opuesta para lograr la transferencia de calor. Esto es lo que nosotros necesitamos saber primero. ¿Qué tipo de intercambiador? ¿Cuántos tubos? ¿De qué longitud? ¿De qué diámetro son estos pequeños tubos? ¿De qué diámetro es todo este tubo gordo que contiene a estos tubos pequeños? El espesor de los tubos pequeños. Nos interesa también, dice, el material del cual están hechos estos tubos. Y nos interesa saber cuántos tubos son los que van a estar contenidos en el interior de ese tubo grandote o de esa carcasa. Una vez que nosotros ya buscamos esto en la tabla, buscamos para el intercambiador con arreglo triangular, que el diámetro de la coraza es tanto, a ese le caben tantos tubos, los tubos deben ir arreglados de forma triangular, deben tener una longitud tal, y con esos datos nosotros lo que vamos a hacer es calcular el calor que se va a transferir aquí. Para eso necesitamos saber cuánto es lo que vamos a meter de fluido caliente, cuánto vamos a meter de fluido frío, y determinar la temperatura a la que entra este fluido frío y la temperatura a la que sale. Y lo mismo vamos a hacer con el fluido caliente, determinar cuánto entra y buscar su capacidad calorífica y medir la temperatura de entrada y la temperatura de salida para poder determinar la cantidad de calor. Bien, en el caso de los condensadores y evaporadores, hay que tener en cuenta las entalpías de condensación y las entalpías de vaporización. Fíjense bien, aquí en este diagrama, por ejemplo, en la parte de azul,
vendría siendo el líquido frío. Esta es la forma de circulación del líquido frío. ¿Sí? Es lo que va haciendo. Jamás entra en contacto con el fluido caliente directamente. Siempre el fluido frío entra y en esta forma de circular es donde se va a llevar a cabo el intercambio de calor. Debemos determinar esta temperatura de entrada y esta temperatura de salida. En el interior de los tubos, esa corriente que tengo aquí en color oscuro, entran por cada uno de los tubitos. Entra aquí. Circulan en U, van circulando, van en contacto con el fluido frío y de este lado salen a la temperatura que nos hayan solicitado. Entonces yo debo de determinar esta temperatura de entrada y esta temperatura de salida, esta de entrada y esta de salida. En el diseño, pues nosotros nos interesa saber cuántos tubitos de estos pequeños va a tener el intercambiador, cuántas placas de estas placas perforadas va a tener el intercambiador, si van a ser tubos en U, como esto que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, esos datos son los que nosotros vamos a ir sacando de las tablas. Entonces, para procesos de condensación necesitamos tener como datos las entalpías de condensación y la de vaporización si es en un evaporador. Entonces, este dibujo pues nos ilustra bien cómo es la circulación del fluido frío y dónde es la circulación del fluido caliente. Nunca entran en contacto si intercambian a través de las paredes de los tubos. Es importante, dice, los factores de ensuciamiento en el exterior de los tubos. En el exterior de los tubos, la pared exterior de los tubos de diámetro pequeño se va a ensuciar dependiendo de la mugre que lleve el fluido frío, esto que está en azul. Si esto que está en azul es agua, por ejemplo, agua que no ha sido tratada, agua dura que contiene carbonatos, silicatos y muchas sales, pues todas esas sales, todos esos sólidos se van a ir cristalizando, van a ir incrustándose en las paredes de los tubos pequeños. Eso va a generar que la transferencia de calor disminuya, porque como esos tubos son cada vez más gruesos por la mugre que se le va pegando, pues eso hace que la eficiencia del intercambiador disminuya. Entonces es importante que este líquido que vamos a usar como enfriamiento sea un líquido libre de sólidos suspendidos, libre de dureza, libre de cualquier compuesto orgánico o líquido que me pueda generar corrosión dentro del intercambiador. Si estos tubos de diámetro pequeño pueden ser de cobre, pueden ser de acero inoxidable, pueden ser de acero de carbón. Entonces, lo que debemos tener nosotros cuidado es con el tratamiento de este líquido de enfriamiento, porque puede ser que si va contaminado, esto me deteriore los tubos internos. Entonces, por eso son importantes los coeficientes de transferencia de calor en el exterior de los tubos y en el interior. Eso debe mantenerse, ese coeficiente debe mantenerse si la operación del intercambiador es la correcta. Van a cambiar esos coeficientes de transferencia en la medida en que se vayan contaminando o vaya habiendo corrosión dentro o fuera del sistema de intercambio. Decíamos también que hay que determinar el coeficiente de transferencia del lado de la coraza, este tubo grandote. Ese tubo grandote, normalmente en la parte de afuera, en la parte exterior, pues este tubo está aislado. Está perfectamente aislado de tal manera
que la temperatura de la pared exterior de este intercambiador pues sea menor de 60 grados centígrados. Y lo que se corroe con mucha frecuencia pues es la parte interna de la coraza. Esa parte interna se va a corroer por la composición química de este fluido de enfriamiento. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a calcular los factores de ensuciamiento por el lado de la coraza, dice, y por el exterior de los tubos de diámetro pequeño y en el interior de los tubos del diámetro pequeño. Ese ensuciamiento lo tenemos que hacer porque si disminuye la eficiencia del intercambiador, o sea que cada vez se transfiere menos cantidad de calor, pues entonces significa o es un indicativo de que estos tubos pues han tenido corrosión o incrustaciones que no permiten la transferencia de calor adecuada. Entonces, así sería el diagrama. Este sería el sentido del flujo, tanto del fluido caliente como del fluido frío. Bien. Como número 3, tenemos que calcular la diferencia de temperatura efectiva corregida. CMDT, hay otro cálculo que es la MLDT, que sería la media logarítmica de la temperatura. Este es otro método, otra forma, pues, de cálculo de la diferencia efectiva corregida de la temperatura. Vamos a ver que ahorita, si lo permite el tiempo, vamos a ver que hay 4 métodos para el calcular esa diferencia de temperatura. Bien, en primer lugar dice, se determina la diferencia de temperatura media logarítmica para un flujo ideal a contracorriente. Para poder determinar esta media corregida, primero hay que calcular esto. Y luego, la mayoría de los intercambiadores de calor tienen varias pasadas por los tubos para aumentar la velocidad del flujo en los tubos. Por ejemplo, un intercambiador que tenemos en la figura anterior, en el primer caso, tiene 2 pasos por los tubos. En el medio en el lado del tubo fluye hacia adelante y hacia atrás, o sea, va hacia adelante y regresa. En un paso del tubo, el fluido fluye en contracorriente, como lo vimos ya en la gráfica que ya se los había explicado, por el lado de la carcasa. En el otro paso, el flujo está contracorriente con el lado de la carcasa. El flujo ideal en contracorriente no se produce. Normalmente llega en un momento en el intercambiador de la gráfica que vimos, pues llega un momento en que fluyen en el mismo sentido. Dice, por lo tanto, en los intercambiadores de calor con múltiples pasos, debido al flujo en contracorriente no ideal, debe calcularse el factor de eficiencia de la temperatura. Ese factor de eficiencia de la temperatura debe ser mayor de 0.75. Es un dato que debemos tener. Utilizando el factor de eficiencia de la temperatura, se determina esta diferencia media corregida de la temperatura con este factor de eficiencia. La temperatura media corregida es igual al factor de eficiencia por la media logarítmica de la temperatura. En el caso de curvas de condensación o evaporación no lineales, debe determinarse la diferencia de temperatura media ponderada. Se establecen zonas en un rango lineal
aproximado de la temperatura de condensación para las que se determinan las temperaturas medias corregidas. Y por último, se determina la media ponderada de las diferencias de temperaturas efectivas en las diferentes zonas del intercambiador. Bien. Como número 4 dices, la estimación de la superficie necesaria para el intercambio de calor o del área de transferencia de calor. Para la carga térmica calculada, o sea, para el calor que se determinó antes y la diferencia de la temperatura efectiva disponible, se estima después la superficie necesaria del intercambiador de calor utilizando el coeficiente global de transferencia de calor, estimado en la tabla que vimos, sí, siempre y cuando el arreglo de los tubos sea triangular. En eso tenemos que fijarnos. Entonces, la ecuación que utilizaríamos para calcular el área, ya conocemos la cantidad de calor que se requiere intercambiar. Estimamos en la tabla el coeficiente global, que va a depender de los fluidos que vamos a trabajar, y esta media corregida. Esa área la vamos a expresar como metros cuadrados o pies cuadrados, según sea el caso. Bien, entonces, aquí de esta diapositiva, pues lo que trato es de que ustedes se fijen de todos los datos que tenemos aquí en esta tabla. Ya la habíamos hablado anteriormente para que podamos identificarla, pues le puse distintos colores, pero ya esto ya habíamos hablado. El diámetro nominal de la carcasa, el número de pasos por los tubos, el diámetro de la carcasa, la distancia entre los deflectores, la sección transversal, el lado de la carcasa, del lado de los tubos, superficie del intercambiador por metro de longitud del tubo, el caudal requerido en el lado de los tubos y el caudal requerido en el lado de la carcasa. Esta tabla es fundamental siempre y cuando el intercambiador tenga un arreglo triangular. Bien, eso es lo primero que nosotros debemos estimar. El calor transferido, la temperatura media corregida, y en la tabla podemos buscar cuántas veces va a pasar por los tubos, cuántas veces por la coraza, qué diámetro tiene la coraza, cuántos tubos debe de tener, cuál sería el área. Todo eso, lo anteriormente, lo que tenemos que hacer. Después dice, tenemos que buscar los fundamentos termohidráulicos que hay en el intercambiador. Esto otra vez pues, se refiere a la cantidad de calor transferido, la cantidad de calor que absorbe el líquido frío, pues es la cantidad de calor que pierde el líquido caliente. A eso se refiere esta igualdad. Y la ecuación de velocidad de transferencia de calor, pues será dada así: el calor transferido es igual al coeficiente global por el área por el delta Tm o la media de la temperatura corregida. Y algunas veces la encontramos así como la temperatura media corregida entre R0, donde R0 dice representa primero, en la ecuación anterior dice el delta Tm es la diferencia de la temperatura media real corregida. Depende de la disposición del intercambiador, de la disposición de flujo en el intercambiador en el lado de coraza para cada corriente de fluido.
CC es la velocidad de capacidad del fluido, o sea que esta CC es la masa por el CP del fluido caliente. A eso se refiere. pH es la masa por el CP del fluido, perdón, del fluido frío, y CH es el índice de capacidad del fluido caliente. O sea que es la masa del fluido caliente por el CP del fluido caliente. TCI y TCO son las temperaturas terminales del fluido frío, entrada y salida. Y TH son las temperaturas terminales del fluido, entrada y salida pues, del fluido caliente. Bien. Nuevamente, esta figura ya la habíamos revisado anteriormente. ¿Por qué es en la ecuación es R0? ¿O qué significa esta R0? Dice, las variables del circuito térmico, que es todo esto, el circuito térmico del intercambiador de calor y la conducción general descritas, se basan en las referencias 1 y 2 de la lectura básica. La inversa de la conductancia térmica general U por A se denomina resistencia térmica general, que es esta R0. Resistencia térmica general. Esta resistencia térmica general pues va a estar involucrada con la resistencia del lado del líquido frío, la resistencia cercana a la pared externa del tubo de diámetro pequeño, la resistencia en el interior del tubo de diámetro pequeño, la resistencia en el exterior que se da por el ensuciamiento de la pared exterior del tubo. También se determina el factor de ensuciamiento en el interior de los tubos y todas van a ir siendo estas resistencias. Entonces, esta sería aquí, sería la entrada, ¿no? Y aquí este es el sentido de la transferencia de calor. Aquí, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, dice, la masa por el CP del líquido caliente, por la temperatura de entrada del líquido caliente, y acá pues la temperatura de salida, la masa por el CP del fluido a la salida. Eso es. Y entonces esta resistencia cero, esta R0, dice está formada por resistencias de componentes en serio como se muestra en esta figura. Sería esta R0, vendría siendo la sumatoria R0, esta resistencia térmica general, es la resistencia por el lado del líquido caliente, por la resistencia del factor de ensuciamiento en la pared externa, la resistencia en el lado del tubo pequeño donde se lleva a cabo la transferencia de calor, la resistencia de ensuciamiento en la parte exterior o en la parte interna del tubo o de la, ¿cómo se llama? De la carcasa. Y, no, perdón, este primero es la resistencia en el exterior del tubo de diámetro pequeño. R2 es la resistencia o el ensuciamiento en el interior del tubo de diámetro pequeño. Y la otra resistencia, RC, es en el exterior o del lado de la coraza. Esos son esos dos factores de ensuciamiento. Entonces, esta R0 es esa sumatoria total. Y para una pared circular, dice, para una pared circular, donde en el caso de la resistencia RH es la resistencia a la convección
de la película del lado caliente. R1 es la resistencia debida al ensuciamiento. RW es la resistencia térmica de las separaciones o de las placas de separación. Esto se calcula, esta RH se calcula como el inverso de el coeficiente por el área. No recuerdo ahorita qué es N0, mañana se los explico cómo está. Y RW, que sería en este caso la resistencia térmica del muro de separación o de las mamparas estas, o de las baffles, está expresada de la siguiente manera: RW igual a delta entre AW por KW. Y RW puede ser el logaritmo natural de el diámetro nominal del tubo entre el diámetro interno sobre 2pi por KW ln LNT. Donde dice delta es el espesor de la pared, AW es el área total de la pared para la conducción del calor, KW es la conductividad térmica del material de la pared, D es el diámetro exterior del tubo, DI es el diámetro interior del tubo, L es la longitud del tubo y NT es el número de tubos y el área total de la pared para la conducción de calor. Bien, entonces esa área total dice, viene dada por el producto de L1, dice, donde L1, L2 y LP son la longitud, el ancho y el número total de placas separadas respectivamente. R2 es la resistencia térmica debido al ensuciamiento y RC es la resistencia a la convección de película de lado frío. H es el coeficiente de transferencia de calor en el lado considerado, ya sea en interior de los tubos o exterior de los tubos, interior de la coraza o exterior o interior de la coraza. A representa el área total de la superficie primaria, AP el área de la superficie secundaria, o sea, superficie extendida. AF podría ser en el lado del fluido considerado, o sea, un área del lado del fluido caliente o del lado del fluido frío. N0 dice, es el total, es la efectividad total. Esta es la efectividad total de una superficie extendida. ¿Qué tan efectiva es la superficie extendida para la transferencia de calor? Y los subíndices H y C pues representan lado frío y lado caliente. La eficacia global de la superficie de transferencia de calor dice, está relacionada con la eficacia de la aleta y la relación entre el área de la superficie de la aleta y el área de la superficie total de la siguiente manera. Esto que tenemos aquí es la efectividad total. Dice, se relaciona con el área de la superficie de la aleta, que sería AF, y esta A es la superficie total. Y NF es la eficacia en la aleta. Esto cuando tenemos un tubo con una superficie extendida. Debemos considerar que N0 es la unidad para un intercambiador de superficie de primer nivel sin aletas, o sea, para un tubo liso. Esta ecuación que tenemos aquí se puede expresar alternativamente como, dice, el inverso del coeficiente global de transferencia de calor por el área
igual a el inverso de la efectividad térmica por el coeficiente de transferencia de calor, ya sea en el lado de los tubos o en el interior o en el exterior de los tubos, por el área. Esto sería la sección para el fluido caliente. Esta sería también una de las resistencias para el fluido caliente. Esta sería la otra resistencia en el interior del tubo por donde se lleva a cabo o por donde circula el fluido caliente, y esta sería la resistencia del lado del tubo por donde circula el fluido caliente, y esta sería por la parte externa de ese tubo donde circula el fluido caliente. Entonces tenemos la sección interna y externa del tubo caliente y la sección interna y externa del tubo frío y el interior del tubo. Dado que el producto de el coeficiente global por el área es igual al coeficiente de transferencia del fluido caliente por el área del fluido caliente, esto es igual al producto del coeficiente global del fluido frío por el área del fluido frío. El coeficiente de transferencia de calor general U puede definirse opcionalmente en términos del área de superficie del fluido caliente o área de superficie del fluido frío. Por lo tanto, dice, la opción de tener el área ocupada por el fluido caliente o el área ocupada por el fluido frío debe especificarse al evaluar el coeficiente global de transferencia del calor, dice, que se obtiene a partir de este producto. Para intercambiadores tubulares planos, U0 está basado en la superficie exterior del tubo y entonces viene dado por esta ecuación, esta. En dado caso que nosotros tengamos que trabajar, dice, que determinar el conocimiento de la temperatura de una pared en el interior del intercambiador de calor, es esencial conocer esos datos, dice, y tener localizados estos puntos calientes. Puntos calientes, o sea, puntos calientes son los puntos donde nosotros estamos evaluando las resistencias. La resistencia del fluido caliente, la resistencia del fluido frío, la resistencia en el interior del tubo de diámetro pequeño o la resistencia en el tubo de diámetro mayor o de la coraza. Esos puntos que esos puntos calientes designados nos van a servir pues para determinar también puntos localizados como son los puntos de congelación, los puntos donde hay mayor choque térmico, las características de ensuciamiento local o los coeficientes de ebullición y condensación. Y todo esto, dice, basados en el perfil de temperaturas que vimos en la figura 2.1. Ahí donde vimos todas estas resistencias. Cuando RW es despreciable, dice TWH igual a TWC. O sea, cuando esta resistencia es pequeña, la temperatura TW del fluido caliente es igual a la temperatura TW del fluido frío, igual a TW, y se calcula a partir
de cómo se ha establecido en estas referencias, que es esta ecuación que tenemos aquí, para calcular TW. Cuando la resistencia 1 y la resistencia 2, o sea, en el interior del tubo de diámetro pequeño y la resistencia en el interior del tubo de diámetro más grande es 0, la ecuación anterior se simplifica de esta manera y calculamos TW de esta forma. No se vayan a confundir que esta no es temperatura crítica, esto es temperatura de fluido frío entre la resistencia del fluido frío y esta es la resistencia del fluido caliente, temperatura del fluido caliente. Bien, entonces les comentaba yo, esos son los aspectos generales. Para poder diseñar un intercambiador de calor, nosotros debemos elegir cuál de estos métodos vamos a utilizar. Dice, existen 4 métodos de diseño para calcular la eficacia térmica de los intercambiadores de calor. Vienen estos 4 métodos. ¿Sí? Cada uno tiene una característica en particular. Les voy a pedir de favor que busquen estos 4 métodos y vamos a organizar una pequeña exposición donde vamos a evaluar o a comentar los aspectos generales de los métodos. ¿Sí? ¿Qué características tiene el método epsilon NTU, PNTU, LMTD y Phi-P en relación al diseño de intercambio de calor, de intercambiadores de calor? Entonces, les voy a encargar que busquen estos métodos, hagan un pequeño resumen de eso y va a haber una pequeña exposición nada más de qué características tienen estos métodos, cuáles son sus fundamentos, qué diferencia tienen entre sí los métodos y cuál de ellos es el más que comúnmente en el diseño de intercambiadores de calor. ¿Sale? Esto lo vamos a buscar. Hoy es martes. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, ingeniero. Hoy es miércoles. Entonces, lo podemos revisar el día viernes. ¿Te parece? Sí, está bien. Es por equipo, profe. Sí, es por equipos. Es por equipos. Ok, ¿lo va a querer en presentación o en Sí, Word? sí, vamos a hacer una pequeña presentación el viernes. El viernes haremos la presentación en la hora de clases. Todos hacen su investigación y ahí elegimos qué equipo es el que va a hacer la presentación. ¿O ya quiere alguien decir quién es el que lo va a hacer? Tenemos 7 equipos. Un número. Usted elija, profe, mejor. ¿Yeah? No, aquí también ustedes participan, también su voz vale.
Profe, una pregunta. ¿Podría mencionar todos los equipos? Es que yo no sé exactamente quiénes son del mío. Ah, ¿cómo te llamas tú? Méndez Cruz, Dulce Michel. Méndez Cruz, Dulce Michel. Méndez Cruz, tú estás en el equipo número 4. Yo les pasé la lista, ¿no tienen la lista? ¿Sí se la mandé, no? No la tenemos. Está en archivos de IMSS. Está en archivos. Ahí están, en la plataforma están. Méndez, tú estás en el equipo 4 junto con Morales Cueto, Mulato Mendoza, Núñez Sánchez y Núñez Vargas. Gracias, profe. Órale, pues. Entonces el viernes escogemos a uno, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, maestro. Pero, órale, pues. Ya está. Entonces nos vemos mañana. De todas maneras, mañana seguimos con esto. ¿Sale? ¿Qué equipo dijo, profe? Hey, Que va a ¿Qué ser al equipo le va a azar. tocar? ¿en qué equipo estás tú? ¿Eh? ¿En cuál estás tú? El viernes cogemos. Nos vemos mañana. Hasta mañana, maestro. Muchas gracias. Cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense Hasta mucho. mañana. Cuídese. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense.